Por favor, prendamos las cámaras, chicos, prendamos las cámaras. Listo. Muy bien, muy buenos días nuevamente, jóvenes del aula Selección 2. ¿Qué tal? Muy bien, como todos los martes, vamos a avanzar con Historia Universal. El día de hoy vamos a tocar este tema, la primera revolución industrial. A ver. Muy bien, muchachos. A ver. Estamos estudiando en esta parte del curso, estamos estudiando las revoluciones burguesas. Es decir, un conjunto de transformaciones que se dieron entre los siglos XVII y XIX que van a consolidar el sistema capitalista en Europa y en el resto del mundo desarrollado, y también va a consolidar la ideología liberal, el liberalismo. Y todo esto empujado por la clase burguesa, por el sector burgués de la sociedad. Así que ya hemos estudiado la Revolución Inglesa, ya hemos hablado de la Ilustración, de la independencia de las 13 colonias, hablaremos luego de la Revolución Francesa, pues hoy nos toca hablar de la Revolución Industrial en su primera parte, en su primera fase. Para esto nos vamos a ubicar en Europa entre los siglos XVIII y XIX. ¿Ya? En pantalla pues aparece una imagen sobre qué es lo que nos trae la Revolución Industrial. Ajá. Entonces, podemos hablar de una fábrica donde al parecer está dedicada a la metalurgia, están fundiendo al parecer metales, y hay gente que está trabajando allí, le vamos a llamar obreros, trabajan por un salario, como corresponde al sistema capitalista. Todo esto seguramente pertenece a algún capitalista, a algún burgués o a alguna sociedad comercial. Muy bien. Así que la revolución industrial lo que nos trae es el surgimiento de la industria moderna. Porque industria ya existía desde antes. Podemos hablar de industria inclusive desde cuando surge el hombre. Porque si industria es una actividad por el cual el hombre transforma la materia prima en otro tipo de bien, ya el primer hombre agarró la piedra y lo transformó en una herramienta. Pero a partir del siglo XVIII, la industria se convierte en una industria moderna. ¿Y por qué le llamamos así moderna? Porque a partir de ese momento vamos a utilizar máquinas que van a facilitar, que van a acelerar la producción de bienes, como también el transporte, la comunicación y otros aspectos más. Así que nos toca hablar de este proceso, ¿ya? De cambios económicos, tecnológicos, sociales, que llamamos la revolución industrial. Muy bien, entonces, nuevamente allí colocamos el título, aparece una fábrica. Las fábricas no existían antes del siglo XVIII. Recién esas fábricas, ahí con su mito saliendo, lo vemos desde Inglaterra del siglo XVIII. Muy bien, y eso pues hoy es lo que pues ya se ha extendido por el mundo, ¿no? Que caracteriza, inclusive eso es lo que corresponde a un país desarrollado, ¿no? Que tenga una industria importante. Muy bien, ¿a qué le llamamos revolución industrial? Pues le llamamos así a un proceso de transformaciones económicas y sociales que se dieron a partir del siglo XVIII. ¿Ya? ¿Qué pasó en ese siglo?
pues se va a introducir el maquinismo en la producción, en el, uy, acá faltó una N, ahora lo corrijo, el transporte, ¿ya? Las comunicaciones y otros aspectos más. Así es, ¿ya? El maquinismo, ¿qué cosa es? Pues simplemente la utilización de máquinas para poder producir, para poder transportarnos, para poder hoy pues estudiar, ¿no? Ya que si no tuviéramos esa tecnología, no podríamos haber mantenido pues las clases en este contexto de pandemia, ¿ya? Así que las máquinas nos van a cambiar la vida, ¿no? ¿Sí? Hay quienes aman pues a las máquinas tremendamente, ¿no? Aman su computadora, su celular, ¿no? Su Play 5, los suertudos que tienen pues esa máquina. Así es, ¿no? Nos ha cambiado la vida pues las máquinas a partir del siglo XVIII. ¿Mm? Inclusive nos estamos volviendo accesorios de las máquinas, esperemos que no. Muy bien, entonces el maquinismo empezó en Inglaterra. En Inglaterra fue donde se construyeron las primeras máquinas, me refiero a máquinas de tejer, máquinas de hilar, la máquina de vapor de James Watts, y a partir de este uso, pues va a comenzar a cambiarlo todo, ¿no? Lo económico, lo social, lo cultural, y a este conjunto de cambios es que estamos llamándole la revolución industrial. ¿Por qué el término industrial? Porque lo que se trata de resaltar es el surgimiento de la industria moderna. Pero la revolución industrial no fue únicamente el surgimiento de la industria moderna. No solo se aceleró la producción, también otros aspectos que estamos señalando, ¿no? La comunicación, el transporte, ¿ya? La guerra inclusive, ¿no? Que se mecaniza. Diferentes aspectos van a cambiar a partir del maquinismo, ¿ya? Pero lo más resaltante es, pues, el inicio de la industria moderna. Muy bien. Ahora, hemos señalado que la revolución industrial fue una revolución burguesa, ¿ya? Así es, debido a que fue la clase burguesa la que promovió la revolución industrial. Ellos tenían los capitales que van a ser invertidos para poder abrir estas fábricas, adquirir máquinas, contratar obreros, ¿ya? Y así ponerse a producir. Compraron materias primas y las transformaron con sus máquinas, con sus obreros, y al final pues van a ponerse a vender lo producido y obtener ganancias. Y así la burguesía logró enriquecerse más, gracias, ¿no?, a los beneficios que la industria moderna le va a proporcionar. Y con esto la burguesía se va a consolidar como clase social y el capitalismo se va a consolidar como sistema económico, dejando ya muy atrás al sistema feudal, que no generaba la misma riqueza que el capitalismo, ¿no? Muy bien, entonces afirmamos que la revolución industrial fue en un principio una revolución burguesa, ¿ya? Que acentuó el desarrollo del modo de producción capitalista. Muy bien, pasemos a las causas de la revolución industrial. A ver, vamos a empezar destacando una causa económica, porque si no hubieran capitales para ser invertidos, no podemos hablar de revolución industrial. Se requiere de capitales. Se requiere que la burguesía haya acumulado capitales, ¿sí? Haya podido ahorrar, ¿no?, medios para que puedan ser invertidos. Muy bien. La burguesía en los siglos anteriores había tenido otros negocios, había invertido en otras cosas, ¿sí? En el comercio. Traían inclusive productos de zonas tan alejadas como la India o América y los vendían pues en Europa. Habían logrado acumular riqueza gracias al comercio
internacional, ¿no? Gracias a pues, la producción manufacturera, la producción en talleres. Los talleres, a diferencia de las fábricas, son centros de producción, pero que no tienen máquinas. Tienen herramientas, pero no máquinas propiamente. En un taller predomina la habilidad de un artesano. ¿Sí? Con sus manos, pues, elabora, ¿no? Objetos que, pues, la gente necesita, ¿no? Ahora, la industria moderna hace lo mismo, pero con máquinas y de una manera, pues, más rápida. Así que, gracias a la producción manufacturera, al comercio, gracias a algunas cosas también ilegales o abusivas, como el saqueo de los pueblos coloniales, la burguesía logró acumular capitales. Ahora, no toda la burguesía en todas partes acumuló de la misma manera, ¿no? Hay quienes ahorramos un poquito, otros no ahorran nada, otros ahorran mucho más, ¿no? Y tendrán entonces los medios para poder, pues, invertirlos. ¿La burguesía de dónde, de qué parte de Europa, era la que más capitales había acumulado para este siglo XVIII? Y por eso será la que dé inicio a la revolución industrial. ¿La burguesía de dónde? ¿Ah? Así es, Jara, de Inglaterra. De Inglaterra. Así es, más que la burguesía francesa, así es, Toledo, española, ya, italiana, etcétera. La burguesía inglesa fue la que más capitales acumuló, es decir, ahorró, y ahora va a tener los medios para invertirlos. Claro, no podemos desarrollar la revolución industrial sin capitales. ¿Sí? Son fundamentales para el desarrollo del capitalismo industrial. ¿Ya? Así que los otros países van a estar limitados por esta cuestión, de que sus burguesías no tenían los mismos capitales. En el Perú, nuestra burguesía que estaba naciendo, pues carecía completamente de capitales. Por eso, desde este tiempo hasta ahora, lo que hemos buscado nosotros es atraer capital extranjero. Si internamente no es suficiente, tenemos que traerla afuera. Los ingleses tenían sus propios capitales. Su gente, pues, pudo hacer posible la revolución industrial de manera temprana en este reino, Gran Bretaña. Muy bien. En segundo lugar, vamos a destacar la revolución agraria o revolución agrícola. Es decir, la agricultura va a vivir un proceso de modernización entre los siglos XVIII y XIX. La agricultura. Así es, vamos a dejar una agricultura tradicional para hablar de una agricultura moderna, tecnificada, ¿ya? Productiva, productiva. Y para que se den estos cambios en la agricultura, tuvieron que darse una serie de factores que hicieron de la agricultura una agricultura moderna. Nuevamente nos preguntamos, ¿y en qué país de Europa? Porque hasta ahora nos centramos en Europa, ya que América todavía era colonia, eran, ¿no?, virreinatos de los europeos. Bueno, Estados Unidos nace, sabemos, en 1776, ya, pero pues recién ha nacido, y esta revolución agraria o la revolución industrial se inician antes que se independice Estados Unidos inclusive. Por eso nos centramos en Europa. Les preguntaba, ¿en qué país creen que se inició esta modernización de la agricultura? ¿Qué país en el siglo XVIII tuvo la agricultura más moderna? Pues, nuevamente, la respuesta, ¿cuál es? Nuevamente, la respuesta es, ajá, así es. Cada vez que le pregunte sobre un país, ¿ya? Ajá, correcto, nuevamente Toledo, Jara, así es. La respuesta es Inglaterra, ¿ya? Así que siempre vamos a decir Inglaterra.
Cuando ya hablemos de la segunda revolución, ahí sí, ya cada vez que pregunte, dirán pues Alemania o Estados Unidos, que fueron los campeones de la segunda revolución industrial. En la primera, pues indiscutiblemente, el campeón fue Inglaterra, o Gran Bretaña, o el Reino Unido, como gusten llamarle. ¿Qué factores van a ocasionar esta revolución agraria? Vamos a poner, a ver, algunos factores. Dice, cambios en la propiedad agrícola. El paso de los campos abiertos a los campos cercados o campos cerrados. ¿Ya? ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto de los campos abiertos? Se le conoce así al régimen de tenencia de tierras en Inglaterra hasta antes de esta revolución agraria. ¿Por qué le llaman campos abiertos? Porque en la ciudad había propiedad privada, pero en el campo aún no. Ya en el campo se daba la posesión colectiva de la tierra. Es decir, las familias de campesinos poseían la tierra, ¿ya? Inclusive trabajaban de manera colectiva para poder, pues, facilitar el trabajo agrícola. Como esas tierras no eran en sí de ellos, porque no tenían títulos de propiedad, porque aún no se había apropiado la tierra en las zonas rurales, entonces ellos no cercaban las tierras donde estaban, no estaban cercadas. Por eso hablamos de los campos abiertos, ¿ya? Los campos abiertos. Entonces, los que tenían bajo su control la tierra eran los campesinos, ¿ya? Y los campesinos, como no tienen capitales importantes, van a producir, van a cultivar para el propio consumo, ¿sí? Para que ellos se alimenten, ¿no? Para que sobrevivan, ¿no? Muy bien, pero esa no era la agricultura moderna, ¿no? La agricultura moderna, pues, es aquella que va a tener una mayor productividad, pero para sacarle provecho a la tierra, para hacer que genere más, se requiere de capitales también, porque hay que invertir en mejores instrumentos de trabajo, en las máquinas que van a comenzar a aparecer, en traer abonos, inclusive de otros continentes, ¿no? Como América, el Perú, ¿no? Necesitamos, pues, gente que haya estudiado agronomía para que pueda innovar, ¿no? En las cuestiones agrícolas, pues, y los campesinos no podían hacerlo, ¿no? Ellos mantenían una agricultura tradicional. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que desde el Parlamento de Londres se van a dar leyes de cercamiento. Es decir, esas tierras en el campo van a ser ahora objeto de apropiación. Se va a llevar la propiedad privada al campo. Y así comenzaron a adquirirse tierras. Las tierras. ¿Quiénes son los que van a adquirir las tierras? Pues aquellos que tenían, ¿no?, los capitales para hacerlo, ¿no? La burguesía. Y van a adquirir extensas tierras. Por eso hablamos de haciendas, ¿ya? Claro, el término hacienda nos da la idea de un latifundio, de una extensa propiedad agrícola. Ah, pero no las confundas con los feudos, porque en los feudos se trabajaba bajo un sistema feudal, ¿no? Con trabajadores que no ganaban un salario, ¿no? Trabajaban porque vivían dentro del feudo, ¿no? En cambio, en estas haciendas va a haber modernidad, porque los trabajadores aquí van a recibir salario. Son haciendas no feudales, sino capitalistas. Son haciendas burguesas. Muy bien. Entonces, ahora los dueños de la tierra sí van a cercar sus tierras, ¿ya? Para defender su propiedad. Y por eso hablamos de los campos cercados o los campos cerrados, ¿ya? Muy bien. Y así se dieron cambios en la propiedad agrícola, ¿ya? Ahora los dueños de la mayor parte de la tierra ya no eran los campesinos, eran ahora
burgueses. ¿Ya? Y los campesinos pasaron a trabajar para los burgueses, pero no haber trabajo para todos, ya que en la medida que los burgueses traigan mejores técnicas, traigan ya máquinas inclusive para facilitar el trabajo agrícola, ya no se va a requerir tanta fuerza laboral, tantos campesinos. Por eso habrá un gran número de ellos que ya no va a tener espacio en el campo. ¿Y qué va a pasar con ellos? Con aquellos campesinos que no van a tener tierras ni trabajo en el campo. ¿Qué van a tener que hacer? ¿Qué van a tener que hacer? Pues tendrán que irse del campo, ¿no? Tendrán que ir ¿a dónde? A las ciudades. ¿Hacer qué en las ciudades? Pues en las ciudades comenzaron a, a abrirse fábricas y estaban contratando obreros, ¿ya? Y no necesitaban experiencia, ¿no? Pues cualquiera podía ya conseguir trabajo allí, ¿no? Así que, eh, pues, estos campesinos van a ir a las ciudades y se van a convertir en una nueva clase social, ¿no? La clase obrera, ¿sí? Que surge con esta revolución industrial. Muy bien, entonces estamos hablando de cambios en la propiedad agrícola. Hay que continuar a ver para seguir hablando de la revolución agraria. Estamos con la revolución agraria. A ver, esta revolución agraria también se basa en la utilización de nuevas técnicas, como el sistema Norfolk. ¿Qué es esto, no? Sistema Norfolk. A ver, ¿cómo se hacía antes? A ver, antes las familias campesinas utilizaban eh, un sistema tradicional conocido como barbecho. ¿Qué es esto del barbecho? Pues, a ver, un año sembraban ya en una tierra, al año siguiente volvían a sembrar en esa tierra, al año siguiente ya no sembraban en esa tierra, dejaban la tierra descansando. A eso le llamamos barbecho, porque la tierra ha perdido sus nutrientes y tiene que recuperarlos. Y como no tenían abonos importantes en esos años, pues dejaban la tierra descansando. Y así, al año siguiente, volvían a sembrar. ¿Qué efecto tenía esta técnica? Pues que venía desde mucho antes, que no permitía la producción constante, ¿no? Continua. Había que dejar, pues, un tiempo, ¿ya? Descansando la tierra. ¿Cómo hacemos más productiva la tierra? Pues sembrándola todos los años, todo el tiempo, ¿ya? Pero no sabían cómo los agricultores, pues, del pasado. Ahora se conoce el sistema Norfolk, ¿ya? Y esto va a permitirles sembrar todos los años en toda la tierra, ¿ya? Y hacerla más productiva. ¿Y cómo se hace? Pues alternando cultivos. Es decir, no sembrando lo mismo cada año, alternando, ya que hay plantas que absorben ciertos nutrientes y otras plantas que absorben otros nutrientes o dejan otros elementos en la tierra que pueden ser aprovechados por otras plantas. La cuestión es saber identificarlas, ¿no? Saber alternarlas. Muy bien, entonces por acá colocamos un ejemplo, ¿ya? Aquí dice, a ver, ¿no? En un año lo que vamos a hacer es sembrar trigo, ¿ya? Un cereal para hacer el pan, ¿no? La harina, para consumo humano. El alimento más importante en Europa, pues el trigo. Muy bien, al año siguiente no vamos a sembrar trigo, vamos a sembrar nabos, ¿ya? Nabos también, ¿no? Lo usamos para nuestras sopas, pero fundamentalmente va a ser para alimentar al ganado, ¿ya?
Al año siguiente vamos a sembrar cebada, también para consumo humano, también animal. Con la cebada también podemos hacer harinas, se puede hacer cerveza, ¿no? Con la cebada. Al año siguiente, pues vamos a sembrar alfalfa o trébol, también para el ganado. Y al año siguiente volvemos a sembrar trigo. Entonces, rotando los cultivos, así, podemos mantener los sembríos todos los años. El barbecho queda atrás. No necesitamos ya dejar un año descansando la tierra. Podemos seguir cultivándola todos los años. Solo había que alternarlo. Y así tenemos producción de cereales, cebada, trigo y también producción de alimento para el ganado. ¿Qué significa esto? Que también se va a incrementar la ganadería, ¿ya? Con esta mayor alimentación, pues, para los animales. Inclusive una parte de la hacienda, pues, se destinará para eso, para eh, la crianza de ganado, ¿no? Y con el ganado no solo, pues, obtendrá carne, sino también la lana que la industria, pues, va a requerir. Muy bien. Entonces, el sistema Norfolk o el sistema de rotación de cultivos es lo que va a modernizar la agricultura en este tiempo. ¿Ya? Muy bien. Eh, Ahora, otra cosa es que llegaron desde América nuevos cultivos que van a ser excelentes. Tenemos al maíz, ¿ya? Y pues un aporte del Perú al mundo, la papa. El maíz, bueno, se debate de su origen. Los mexicanos consideran que ellos son los que aportaron el maíz al mundo. Nosotros acá ponemos peros a eso, pero lo que sí reconocemos es que la papa surgió aquí. Así que en Europa también se va a cultivar pues estos alimentos ahora y así pues va a haber una mayor producción de alimentos. Y esto va a calmar en gran parte el hambre que la gente pues de clase baja tenía, ¿no? En el continente europeo. No creas que en este tiempo en Europa pues todos eran clase media o alta, ¿no? No, pues había una numerosa clase baja. Muy bien, entonces hay nuevos cultivos. También abonos, abonos. Esto ya corresponde al siglo XIX, cuando los europeos pues van a conocer un abono del Perú, el guano, el guano, el mejor abono natural, ¿no? En ese tiempo, en la primera mitad del siglo XIX. Y será pues importado por los ingleses, por los franceses, por los que estaban impulsando esta revolución agraria. Y así, pues, van a poder devolverle a la tierra su, ¿no? su fertilidad gracias, pues, al guano del Perú, ¿no? ¿Ya? Antes utilizaban el guano de Madagascar, el excremento de murciélagos, pues ahora será el guano de islas, ¿no? El excremento de aves, excremento, el guano peruano, ¿no? Y así el Perú está aportando un elemento, dos elementos, ¿no? Si hablamos de la papa también, para que la agricultura se modernice. Muy bien. Y por supuesto, máquinas, máquinas, ¿ya? Entonces también se van a diseñar máquinas para facilitar el trabajo agrícola y adquirirlas se requería pues capitales. Por eso fue la burguesía la que hizo esta parte, ¿no? Los campesinos, dentro de su humildad, pues no hubieran podido fácilmente hacer esto. ¿Qué máquinas? Por acá colocamos en esta imagen, pues, eh, ya, ejemplos de esas máquinas eh, ya de la agricultura, ¿no? Tenemos acá una sembradora mecánica, una sembradora, tenemos una segadora, ¿no? Para cortar el trigo, y por acá una trilladora para poder separar pues, los granos del trigo, ¿no? Y así
con máquinas se va a facilitar el trabajo agrícola y ya no se va a requerir tantos brazos como en el pasado, con la agricultura tradicional. Muy bien. ¿Qué consecuencias trajo la revolución agraria? Una mayor productividad agrícola. Así es. Están produciendo más en las mismas tierras, ¿no? La disminución de los precios de los alimentos. Así es, como se ha incrementado la producción, llegarán a los mercados en las ciudades en mayor cantidad de alimento y esto va a permitir un abaratamiento del precio de los alimentos. Y esto a su vez, ¿qué consecuencia va a traer? Que la gente va a estar mejor alimentada y esto va a favorecer pues la vida, el que puedan resistir las enfermedades, el que puedan vivir más tiempo, el que puedan tener más hijos y poder alimentarlos, porque recuerda que en ese tiempo las familias no tenían pues uno, dos, o máximo tres, ¿no? Como ahora pues decimos, sino pues tenían, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10 hijos y bueno, pues problema de mantener a ese gran número de hijos. Muy bien. Ahora, ¿y quiénes habían hecho esto? La burguesía. Ellos habían invertido en la tierra, ya habían traído técnicas, ¿no? Abonos, etcétera, máquinas, y ahora ellos pues se van a beneficiar, ¿no? Cuando vendan lo producido, se van a beneficiar, sus capitales se vieron multiplicados, ¿ya? Multiplicados. Muy bien. Y otra consecuencia es que la población campesina, que ya no tuvo espacio en la tierra, porque ya no eran dueños de la tierra, y tampoco consiguieron trabajo en estas haciendas modernas, pues se fueron a las ciudades. ¿Ya? Los jóvenes, sobre todo, ¿no? Son los que se atreven a dejar, pues, ¿no? Los más viejos, pues, están muy aferrados a la tierra donde nacieron, es lo que sabían hacer, ¿no? Sembrar. Los jóvenes, pues, son los que se atreven, pues, a cambiar las cosas, ¿no? Y se van a la ciudad, pues, a buscar trabajo en las fábricas, a ganar un salario, así sea bajo, luego ya tratarán de mejorar, y pues se van a convertir en la clase obrera, que nace en este contexto de revolución industrial. Muy bien, listo. Entonces, vamos a dejar aquí la revolución agraria. Vamos a pasar a otras causas de esta revolución. ¿Ya? A ver, tenemos el crecimiento demográfico, que fue tan importante en esta Europa del siglo XVIII, que también le llaman la revolución demográfica. Es decir, la población europea creció considerablemente en el siglo XVIII. ¿Ya? Nos preguntamos, ¿y qué factores permitieron este crecimiento demográfico europeo? ¿Qué factores? Pues por acá estamos señalando. Dice, altas tasas de natalidad. En efecto, desde antes las familias tenían numerosos hijos, ¿ya? Y eso se va a mantener. En el siglo XVIII van a seguir teniendo, pues, 10 hijos, ¿ya? Un poquito menos, un poquito más, ¿ya? Numerosos hijos. Pero en el pasado era normal que una madre diga, sí, yo tuve 12 hijos, 8 están vivos, los otros murieron de pequeños, ¿no? ¿Ya? Es normal que las madres se expresaran así, ¿no? Tuve tantos, pero casi la mitad se murieron. Se morían pues en temprana edad, en invierno, alguna neumonía, o no estaban bien alimentados, ¿no? La enfermedad pues los acababa, sobre todo, ¿no? Temprana edad. Había una gran mortalidad infantil, infantil, ¿ya? Eh, muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Que las tasas de natalidad, vamos a colocarlo en una gráfica, las tasas de natalidad, ¿ya? Que están en línea roja, se van a mantener. Es decir, las familias van a seguir teniendo numerosos hijos. Pero a diferencia de antes, donde la tasa de mortalidad, sobre todo infantil,
era también muy alta, ¿ya? Ahora mira qué pasa con las tasas de natalidad infantil. Decaen. Es decir, ahora menos niños van a fallecer. Miren cómo decae la tasa de mortalidad. Ya, decae. Entonces, si mantenemos las tasas de natalidad altas, si la gente sigue teniendo hijos, porque no había televisor, ¿no? En ese tiempo, ¿ya? Eh, pero ahora fallecen menos, sobre todo, ¿no? Los pequeños, eh, pues la población tiende a crecer, ¿no? A aumentar de manera considerable. Y eso se grafica en esta línea verde, ¿no? Ya como la población europea se va a duplicar, ¿no? Casi triplicar, pues, en estos años, ¿no? Ya ahí están. Así que tenemos estos factores. Y para que se dé esto, pues fue importante la revolución agraria, ya que ahora las familias contaban pues con más alimentos, ya que se había abaratado el precio de los alimentos, ahora podían comprar más y alimentarse mejor, ¿no? Y así favoreció la nutrición y de esta forma pues niños, también los grandes, podrán pues tener mayor fuerza para poder seguir viviendo, ¿no? Para soportar enfermedades, como aún no tenía una medicina tan moderna, ¿no? Como la actual, pues tenían que valerse de la resistencia de sus organismos, ¿no? Frente a algún virus o alguna bacteria, ¿no? Muy bien, pero también hay que ver que la primera vacuna ya aparece a finales del siglo XVIII. La primera vacuna, sabemos, fue contra la viruela y fue creación de Jenner, de Jenner. ¿Ya? Al darse cuenta que las mujeres que este, estaban en contacto con animales, con vacas a las que ordeñaban, vacas que también adquirían un tipo de viruela, pero menos maligno, digamos, y en contacto con estas vacas, pues estas mujeres que ordeñaban se habían inmunizado al adquirir, pues, la viruela de estos animales, se habían inmunizado para cuando se contagiaban de la viruela, pues, humana, ¿no? Así que estudiando esto, Jenner va a poder crear la primera vacuna. Y esto va a ser muy importante porque la viruela, pues, mataba en gran cantidad. En la historia de América, pues, habrán destacado cómo la viruela arrasó con la población indígena del Tahuantinsuyo, ¿no? Por ejemplo, la viruela y el sarampión fueron terribles, pues, cuando España, cuando Europa invadió el continente americano. En Europa también, ¿no? Así que ahora ya se contaba con una vacuna para poder, pues, empezar a enfrentar este mal. Y vendrán otras, pues, ¿no? Con el tiempo. Muy bien. Y para hablar también de la revolución industrial, por supuesto, tiene que haber innovaciones técnicas, ya que, pues, de esto depende, ¿no? La industria moderna, de que haya máquinas, de que haya gente que innove, ¿sí? Aún no hablamos de ingenieros propiamente, pero gente que, pues, va a tener la destreza de crear instrumentos que van a facilitar el trabajo, ¿no? Que van a acelerarlo, ¿no? Muy bien. Características de la revolución industrial. Pues en esta imagen observamos que estos obreros están trabajando y todos ellos están utilizando máquinas, ¿ya? Entonces podemos hablar de una industria moderna. Muy bien, entonces una característica es la mecanización del trabajo. Es decir, ahora ya no todo es trabajo humano, como antes. Ahora, una parte del trabajo lo realiza la máquina y el hombre, pues la otra parte. La máquina está reemplazando eh, poco a poco
el trabajo humano, o también animal, ¿no? Que antes los caballos arrastraban los vehículos, ahora pues serán las máquinas propiamente, ¿no? Con motores. Esto para la segunda revolución, con los automóviles, pero en sí la revolución industrial pues es una revolución, ¿no? Desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI. Pero como la revolución industrial ha tenido características diferentes en el tiempo, lo que hacemos es dividirla en fases. La primera revolución, la segunda, la tercera. Hoy pues hablamos de la cuarta revolución industrial. Muy bien, la mecanización del trabajo entonces. No es que la máquina haya reemplazado completamente al hombre. No, pues, y en la primera revolución de ninguna manera. Pero de todas maneras está allí la máquina y poco a poco está ocupando un lugar, ¿no? En la segunda revolución será más, en la tercera más aún, ¿no? ¿Cómo se da ya pues en la quinta revolución? Ahí sí tal vez ya el ser humano sea desplazado casi totalmente por la máquina. Es un proceso, ¿no? Muy bien, otra característica es la producción masiva. Así es, utilizando máquinas va a poder pues producir en mayor cantidad una producción en serie, es decir, vamos a repetir un modelo, eh, ya dice con estándares o con diseños estandarizados. Eso es lo malo pues de la producción industrial, que son igualitos, pues, ¿no? La ropa, lo que se produce. A diferencia del trabajo artesanal, que era lo que había antes, que era un trabajo, pues, digamos, de piezas únicas, donde el artesano, pues, a cada producto le daba, pues, alguna característica, ¿no? Diferente, ¿no? Ahora todo es estandarizado, ¿ya? Igualito. Uh-huh. Otra característica es que ahora vamos a poder aprovechar materias primas que antes conocíamos, pero no sabíamos cómo aprovecharlo o lo utilizábamos en otras cosas. Por ejemplo, el cobre. El cobre fue el primer metal que el hombre utilizó para crear herramientas, utensilios, pero pues no podía ser utilizado para armas, tenía sus limitaciones. En cambio, con la revolución industrial, desde el siglo XIX, pues el cobre será utilizado para poder conducir la electricidad. Entonces le vamos a dar pues una nueva utilidad al cobre. Antes no, porque no sabíamos, ¿no? Utilizar la energía eléctrica, ahora sí. Y de esa forma, pues se está utilizando eh, ya materias que la naturaleza pues nos proporciona. Igual pasa con la fuente de energía. Ahora se podrá dar un mejor aprovechamiento a ciertos elementos, ya como el petróleo, ¿no? Que antes podía servir para hacer unos mecheros, pues ahora va a ser utilizado para pues, hacer que funcionen máquinas como los automóviles. Entonces la revolución industrial nos trae esto. Con el tiempo, pues vamos a crear nuevas fuentes de energía, ¿no? Que sean menos peligrosas o menos contaminantes. Entonces, poco a poco, este proceso nos va permitiendo pues un mayor aprovechamiento de pues, la naturaleza. Muy bien. Sabemos que la revolución industrial surgió en Inglaterra. Inglaterra. ¿Ya? Entonces al costado aparece un mapita justamente para destacar esto. Se dice por eso que la primera revolución industrial fue una revolución inglesa, porque prácticamente los ingleses son los que desarrollaron todo esto, los inventos, ya las transformaciones que se dieron. Así que salta la pregunta,
por qué la revolución industrial empezó en Inglaterra. ¿Ya? ¿Por qué allí? ¿Por qué no en otros lugares? ¿Mm? ¿Por qué, muchachos? A ver, varias cositas ya lo hemos indicado, ¿no? De por qué. A ver, hemos señalado, a ver, número uno, porque la burguesía inglesa era la que más capitales había acumulado en los años anteriores. Por lo tanto, era la que tenía los medios para poder abrir las fábricas, para ponerse a producir utilizando máquinas. Uh-huh. De ahí la importancia, pues, de que exista una burguesía que haya acumulado capitales y que inviertan en la industria, ¿ya? Así es. Por eso cuando estudiamos la historia del Perú y estudiamos, por ejemplo, la era de la prosperidad falaz, cuando surgió la burguesía peruana y llegaron a tener capitales nuestra burguesía, porque la venta del guano enriqueció a nuestra burguesía. Teniendo capitales, ellos no lo invirtieron en la industria moderna, casi nada, ¿ya? Y al no hacerlo, pues, nos mantuvo en el atraso, ¿no? Porque el desarrollo, a partir de ese momento, se dice que un país desarrollado es aquel país, pues, que ha vivido la revolución industrial. Aquellos, pues, que han invertido y que tienen una industria propia importante, ¿no? Pues nuestra burguesía derrochó o invirtió en otras cosas. La burguesía inglesa había acumulado y ahora pues es capaz de invertir y dar inicio a las primeras grandes fábricas que aparecieron pues en el mundo. Muy bien, número dos, ¿por qué también se dio la revolución industrial primero en Inglaterra? Porque en Inglaterra se había vivido un cambio político de manera temprana. A ver, ¿ustedes recuerdan que en el siglo XVIII, perdón, XVII, la burguesía inglesa llegó a tomar el control del Estado a través de una revolución que hemos estudiado hace 2 semanas, creo. Sí, hace un par de semanas. ¿Ya? ¿Recuerdas que los ingleses rechazaron el absolutismo? ¿Recuerdan que el Parlamento se enfrentó 2 veces a los reyes de Inglaterra? En 1648, el Parlamento burgués logró derrotar al rey Carlos I de Inglaterra. Al año siguiente le cortó la cabeza. Y en el año de 1688, la llamada Revolución Gloriosa, aquí el Parlamento burgués logró derrotar al rey inglés Jacobo II, el último rey que quiso ser absolutista. De esa manera, la burguesía había logrado derrotar el absolutismo. Había logrado, pues, que Inglaterra se reafirme como una monarquía parlamentaria, no absoluta, una monarquía parlamentaria, ¿ya? Donde el parlamento será el primer poder del Estado. ¿Y quiénes estaban sentados en el parlamento? En la Cámara de los Comunes, los burgueses, la burguesía. Y así decimos que la burguesía tomó el control del Estado inglés a partir de esta revolución inglesa, sobre todo la Revolución Gloriosa de 1688. ¿Por qué es importante esto? Porque si los burgueses, los mismos capitalistas, están en el gobierno como ministros o como parlamentarios, ¿ya? Como asesores del rey, ¿no? De los parlamentarios, pues se van a poder dar leyes
que favorezcan, ¿ya? Las inversiones, que favorezca la industria, ¿no? El comercio, que favorezca el desarrollo del capitalismo. Tienen que ser leyes que garanticen el derecho a la propiedad privada, porque los capitalistas invierten cuando se sienten seguros de que su propiedad pues no va a ser, no se le va a ser arrebatada, ¿no? Y esa seguridad pues va a existir en Inglaterra, ¿ya? Esa seguridad no había en una monarquía absoluta, donde el rey podía hacer lo que le dé la gana. En cambio, en una monarquía parlamentaria como Inglaterra, que era un estado liberal, pues estaba garantizada la propiedad privada. De allí que no hay inconvenientes para invertir. Muy bien, ya. Otro aspecto es la revolución agraria que hemos ya señalado, que generó pues que los burgueses aumenten sus capitales al hacer más productiva la agricultura y obtener beneficios también. Muy bien, también por la posesión de abundantes recursos naturales. En efecto, en Inglaterra, Inglaterra es una tierra pues con riquezas que podemos encontrar en abundancia en Inglaterra, pues carbón, que va a ser fundamental para que funcionen las máquinas. El carbón va a ser la energía para que las máquinas funcionen. También van a encontrarse acá grandes minas de hierro. Y el hierro va a ser pues un material fundamental también para la revolución industrial. ¿Ya? En este mapita que vemos al costado, se nos muestra, por acá dice cuencas hulleras. La hulla es un tipo de carbón. Altos hornos de coque. Coque es un tipo de carbón. Eh, ¿Ya? Así que nos están mostrando eh, ya el territorio de Inglaterra. En sí, para no confundirlos, recuerden que Inglaterra no es toda la isla. Inglaterra es esta parte de acá, la parte sur, la parte central, y lo que está en este lugar se llama Gales. Y lo que está al norte de esta isla se llama Escocia. ¿Sí? Y al frente hay una isla que se llama Irlanda. ¿Ya? Entonces, a todo le decimos al Reino Unido, a todo, ¿no? Solo esta gran isla, pues le decimos Gran Bretaña. Y le decimos Inglaterra a una parte de la isla, a la mayor parte de la isla. Ya dentro de Gran Bretaña están Inglaterra, Gales y Escocia. Muy bien. Y también el mapa me ayuda para poder mostrar un lugar. ¿Ya? Ven por acá esta ciudad que se llama Manchester. Por el fútbol deben de conocer esta ciudad, ¿no? Por sus equipos, tal vez sean hinchas pues, del Manchester United. Ahí está, muy bien. ¿Por qué destacamos a la ciudad de Manchester? Porque esta ciudad fue la primera en industrializarse, ¿ya? La primera ciudad que va a tener la industria moderna, es decir, que se va a llenar de fábricas, fue Manchester, la primera ciudad industrializada del mundo, ¿ya? Bueno, pues todos tienen sus equipos, yo del Deportivo Municipal, ¿no? Así se burlen, eh, pues el Manchester, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y otra ciudad que también destacamos es Liverpool, que está más allácito, ¿ya? Entonces, Liverpool está frente al mar, es, digamos, como el puerto para poder exportar, ¿no? Lo producido en Manchester. Algo así como Manchester sería la ciudad de Lima y Liverpool sería el Callao, ¿ya? Así es, ¿no? El Callao, ¿no? Los que nos permite, pues, salir, ¿no? Al mundo. Pues, igual para Manchester, su producción va a salir a través de Liverpool. Por eso destacamos
a Liverpool y a Manchester. ¿Ya? Así es, así es. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Y así hay otras ciudades también, por supuesto, en Inglaterra, pero estas son las que quiero destacar. ¿Ya? Sobre todo Manchester. Muy bien. Eh, ¿Por qué se inició en Inglaterra? Pues otra razón es porque Inglaterra vivió este gran crecimiento demográfico. Y si no aumentaba la población, difícilmente se iba a dar la revolución industrial. ¿Qué tiene que ver el aumento demográfico con la revolución industrial? ¿Cuál es la relación que hay entre ambas cosas que se estaban dando de manera paralela? A ver, la relación es la siguiente, ¿no? Que si hay más población, entonces habrá más mano de obra. Más mano de obra. Recuerda que los campesinos están migrando a las ciudades y en la propia ciudad la población está aumentando. Recién ahora, a partir de la revolución industrial, es que se observan ciudades muy pobladas. ¿Sí? Así es. Hasta ahora, pues, las ciudades, ¿no? Reciben gran cantidad de gente, como nuestra Lima. Pues lo mismo acá, ¿no? Cuando hay abundante gente, pues, en la ciudad, entonces el capitalista puede animarse a invertir, porque ve que esta gente necesita ropa, necesita calzado, necesita una serie de cosas. Al darse cuenta que la demanda de bienes ha aumentado, entonces se anima a invertir. Y ahora que hay máquinas, pues invierte comprando esas máquinas, comprando un local, una fábrica, contratando obreros, compra materia prima y se pone a producir. ¿Ya? Entonces el aumento de la población significa un mayor mercado, ¿ya? Y poder vender entonces. Además, eh, como hay mucha gente en la ciudad y está buscando trabajo, el capitalista ve pues que ante este aumento de la demanda, ¿no? De puestos de trabajo, el capitalista puede ofrecer salarios bajos porque la gente está compitiendo por los puestos en las fábricas. Y así, pagando menos, puede pues ahorrarse, puede seguir invirtiendo un poco más en otros aspectos y de esa manera tener pues mayores ganancias. ¿Ya? Lamentablemente pues esto es así, en el capitalismo pues si hay mayor oferta de digamos, de fuerza laboral, pues el valor de esa fuerza laboral va a disminuir. Inclusive los capitalistas van a preferir contratar mujeres a quienes pagarle menos. Antes las mujeres pues no trabajaban de esta manera, pues les van a dar oportunidad de trabajar, pero pagándoles menos que a los varones. La revolución industrial pues permite que la mujer también trabaje y de esa forma se tome conciencia ella de que era tan importante pues como el varón, ¿no? Y poder enfrentar el machismo que había caracterizado pues hasta este momento. Muy bien, entonces el aumento demográfico. En Inglaterra fue importante este crecimiento demográfico. Ya hemos explicado por qué. Y por otro lado, el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico que en Inglaterra se dio. ¿Ya? Todo esto parte pues de la revolución científica, del nacimiento de la ciencia moderna, que se dio en el siglo XVII. Eh, pues ahora la ciencia trae sus frutos. ¿Sí? Hay una tecnología que va a pues, ahorrar esfuerzos a la hora de producir, a la hora de transportarnos. Muy bien. Ahora, un elemento que animó a los británicos a inventar algo
era el derecho de patente. ¿Qué es esto del derecho de patente? Cuando inventamos algo, podemos registrar a nuestro nombre el invento. Esa es la patente, un, un registro de la propiedad intelectual. Ya, este es mi invento, así que lo registro como mío, y de esa forma, quien quiera utilizar este invento por un tiempo, pues va a tener que pagarme. ¿Ya? Quien quiera fabricar estas máquinas que yo he inventado, pues va a tener que pagarme regalías. Muy bien. ¿Dónde era posible esto de las patentes? ¿En una monarquía absoluta como España o una monarquía parlamentaria, una monarquía liberal como Inglaterra? Pues donde estaba reconocido el derecho a la propiedad privada, ¿ah? Donde un inventor podía ¿no? estar seguro de que si inventaba algo y lo registraba a su nombre, pues iba a recibir beneficios luego, ¿no? Al cobrar regalías, pues en Inglaterra. Por eso la España absolutista, la Francia absolutista todavía de estos años, y así no pudieron pues dar inicio a esto. ¿Ya? Correcto, Ramos, ¿no? Así es. La transformación de Inglaterra en una monarquía parlamentaria, en un Estado liberal, en un Estado burgués, favoreció la revolución industrial. Hizo que acá tempranamente se dé, ya gracias a las patentes. No es que no haya gente inteligente en otros lugares, no es que los ingleses sean los únicos que tengan pues imaginación, ¿no? Que tengan inventiva. No, pues en el Perú tenemos mucha gente inventiva, ¿no? Pero pues si no está reconocida la propiedad privada, si no estamos seguros, ¿no? De que se respeten nuestros derechos, entonces pues no hay ánimo para iniciar esto. En Inglaterra sí hay reconocimiento de esta propiedad intelectual, pues entonces allí va a poder desarrollarse más los inventos. Muy bien, ya 50 años después, ya 70 años después de iniciar la revolución industrial, ya muchos estados ya van a ser también monarquías parlamentarias o repúblicas, estados liberales con la burguesía en el poder, y de esa manera ya más países van a desarrollar la revolución industrial. El pionero, el que empezó esto, fue Inglaterra. Muy bien. Ah, y otro elemento que también quiero destacar es el gran desarrollo naval de Inglaterra. ¿Ya? Recordemos que Inglaterra, en lo que más había invertido como defensa, era en marina de guerra. Ejército, no tanto, porque a Inglaterra no se le podía invadir. Si llegaban los invasores, pues ahí sí se requiere el ejército para defender el territorio. Pero no iban a llegar a Inglaterra, porque la Marina de Guerra era lo suficientemente fuerte para impedir que el enemigo llegue. En el siglo XIX se dice que Inglaterra tenía una Marina de Guerra capaz de derrotar a todas las demás marinas de guerra europeas juntas. Entonces, difícilmente alguien podía invadirla. De acá un par de semanas hablaremos de Napoleón Bonaparte y el deseo de Napoleón Bonaparte de invadir Inglaterra, ya que estaban en guerra, la Francia napoleónica e Inglaterra. Napoleón pudo invadir proteger nuestra producción que está siendo pues transportada. Entonces, para vender a América, a Asia,
para vender, ¿no? En Europa se requería proteger los barcos mercantes. Se requería pues una marina que pueda proteger, ¿no? El comercio exterior inglés. Y de allí pues la presencia de la Royal Navy, de la Marina inglesa. Muy bien. A ver, hemos señalado que la revolución industrial pasa por varias fases. A la fase que empezó en el siglo XVIII le llamamos la primera revolución industrial. A la que empieza en el siglo XIX le llamamos la segunda revolución. A la que empieza en el siglo XX le llamamos la tercera revolución industrial. Y a la que está empezando en el siglo XXI, en nuestros tiempos, le llamamos la cuarta revolución industrial. Así que el día de hoy solo estamos viendo a la primera revolución industrial. La primera. ¿Ya? Esta primera revolución se desarrolló entre 1760 y 1850, aproximadamente. ¿Ya? Así es, aproximadamente, ya que los autores difieren. Para unos, pues, 1750, 1770, pues, igual para el final, ¿no? ¿Cuándo acaba la primera revolución y empieza la segunda? Pues algunos ponen 1840, 1860, 1870, pues son aproximaciones, ¿ya? Yo he colocado 1850. Muy bien, entonces, digamos, la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX corresponde a la primera revolución industrial. Muy bien. ¿Qué sabemos ya? Que esta primera revolución se centró en Inglaterra, ¿ya? O Gran Bretaña. Y que Manchester fue la primera ciudad industrializada del mundo. Del mundo. Una ciudad inglesa. Ahí está. También hay que destacar a la universidad de esta ciudad, pues, por los aportes científicos, tecnológicos, para el desarrollo de esta revolución. Las universidades, pues, aportan también para el desarrollo científico-tecnológico. Así que, muchachos, a estudiar, ¿eh? Cuando estén en la universidad, pues, para que aporten. ¿Ah? Cuando en las noticias digan, pues, estudiantes, ¿no? De universidad peruana, ¿no? Inventó esto, ¿ya? Pues quisiera verlos, muchachos, ¿eh? Decir, pues, esos fueron alumnos del APO, ¿no? Pues qué mayor orgullo, ¿no? Muy bien. Ahora, estamos señalando que empezó en Inglaterra, pero no vayan a considerar que la revolución industrial en su primera fase solo ocurrió en Inglaterra. Eso es otra cosa. La primera revolución industrial no se dio únicamente en Inglaterra. Se dio primero, se dio más en Inglaterra, pero no solo en Inglaterra. Porque a principios del siglo XIX, algunos estados europeos comenzaron a industrializarse. ¿Ya? Claro, Inglaterra le llevaba unos 40 años, pero ya comenzaron a industrializarse. ¿Quiénes en Europa? Bélgica. Se considera que Bélgica es el segundo país industrializado en el mundo. Primero Inglaterra, segundo Bélgica. ¿Ya? Y ahí colocamos a Francia, una Francia que ya, ¿no?, vivía la Revolución Francesa, la burguesía tomó el poder, los Países Bajos, así le llamamos oficialmente a Holanda, los Países Bajos, Prusia, el más importante reino alemán, llamado Prusia. Más adelante, desde 1870, le vamos a llamar Alemania ya. Cuando Prusia y otros estados alemanes se unan en lo que llamamos Alemania.
Por ahora utilizaremos el término Prusia. ¿Ya? Ahora, fuera de Europa, ¿en qué lugar también empezó ya la industrialización? Pues en el lugar más desarrollado de América, Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Ya? Muy bien. Así que Inglaterra no estaba sola, había ya alguna competencia a principios del siglo XIX, pero esa competencia estaba todavía muy por detrás, ¿ya? En una carrera, pues, Inglaterra estaba adelante, ya que había empezado con gran anterioridad, y los otros estaban, pues, atrás, pero ya habían empezado a correr. Así que Inglaterra está adelante, está muy por delante de los demás. ¿Cuándo es que los que estaban atrás le alcanzan a Inglaterra? Pues en la segunda revolución industrial. En la primera, Inglaterra está adelante, pues sola, ¿no? Y atrás ya le sigue pues un batallón, ¿no? Bélgica, Francia, Holanda, Prusia, Estados Unidos. Lamentablemente Perú aún ni siquiera llegaba al campo para empezar a correr. Lamentablemente Perú todavía no, nada, ¿no? En estos años, nada, todavía no hay industria peruana. Perú tendrá que esperar al siglo XX para empezar a industrializarse. Ahora, ¿cuáles fueron las materias primas principales en esta primera revolución? ¿Cuáles fueron? Pues el algodón y el hierro. Así es. Hubieron otras, claro, pero son las principales. Así es. Ya que las fábricas de Manchester lo que están haciendo es transformar el algodón usando máquinas de tejer, de hilar, ¿no? Como se aprecia en esta imagen, donde hay mujeres trabajando. Así es, ya es normal que las mujeres vayan a trabajar también. Por un lado, parece que el machismo se está superando, pero por otro lado, vemos que no, porque están pagando menos por el hecho de ser mujer. Eh, entonces, lo que se está haciendo en esas fábricas es transformar el algodón, convertirlo en tejido, convertirlo, ¿no? En ropa y venderlo después, ¿no? ¿Ya? Entonces, gracias a esto, lo que se desarrolló en Manchester, lo que se desarrolló en Inglaterra en esta primera revolución, fue una importante industria textil, ¿ya? Una industria basada sobre todo en el procesamiento del algodón. La lana también se utilizó, pero más el algodón, más el algodón. ¿Ya? Estas máquinas que se crearon podían transformar el algodón en hilo fácilmente, con la lana era más complicado. La otra materia prima que destacamos en esta primera revolución es el hierro. El hierro, ¿ya? Será necesario extraer los minerales de hierro gracias a la minería, y la industria lo que va a hacer es pues transformar esos minerales de hierro en el metal que necesitamos, ¿no? Para construir tantas cosas, ¿no? Las mismas máquinas que están hechos de metal, o los ferrocarriles que ahora se van a levantar, ahora habrán barcos, ¿no? De metal, ¿no? Los barcos a vapor, y extender pues las líneas de ferrocarril, ¿no? Extensas líneas de ferrocarril, se requería abundante hierro. Así que la minería, la industria del hierro, pues van a crecer. Muy bien. ¿Ya? ¿Cuáles fueron las fuentes de energía principales? Para este tiempo de la primera revolución, destacamos como fuentes de energía el carbón y el vapor.
¿Y cómo es que se aprovechaba el carbón y el vapor? Pues a través de una máquina considerado el mayor invento de la primera revolución. ¿Cuál fue esta máquina, muchachos? La principal máquina de la primera revolución, la que da inicio en sí a la revolución industrial. ¿Qué máquina es esta? Claro, sí es la máquina a vapor o de vapor, ¿no? Gracias, Ramos Figueroa. Así es, ¿ya? De James Watt. Así es, que le va a permitir, pues, el aprovechamiento del vapor y del carbón para hacer mover las otras máquinas, de tejer, de hilar, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Carbón y vapor. Ahora lo destacamos, ¿ya? Ah, por cierto, el carbón que se va a utilizar no va a ser tanto el carbón vegetal, la leña, sino el carbón mineral, ¿ya? Extraída, ¿no? De la naturaleza a través de la minería, ¿no? Le podemos llamar hulla o coque a este tipo de carbón, ¿ya? Entonces, no tanto es la leña, ¿no? El carbón de origen vegetal, ¿no? Sino de origen mineral. Muy bien. ¿Y cuáles fueron las industrias que más se desarrollaron en esta primera etapa? Pues ya lo hemos dicho, la industria textil. Inglaterra pasó de ser un país agrícola a ser un país eh, el que va a producir la mayor parte de los tejidos en el mundo, ¿ya? El gran productor de tejidos y que va a exportar al mundo, ¿ya? De la agricultura a la textilería en esta primera revolución industrial. Y la segunda industria que destacamos es la siderúrgica, la industria del hierro, ¿sí? El procesamiento del hierro, ¿no? Como vemos en esta imagen, están fundiéndolo, ¿no? Ahí está. Después ya habrán otras industrias. En la segunda revolución, pues, aumentan las industrias, ¿no? Estamos empezando. Principales invenciones. A ver, ¿qué tenemos aquí al costado? Una máquina, mmm, ahí está, una máquina de hilar. El algodón va a ser transformado en hilos y habrán otras máquinas de tejer para transformar ese hilo en tejido. ¿Ya? Pues estas fueron las primeras innovaciones, las primeras máquinas que nos ofrece la revolución industrial. Y acá está debajo la máquina de vapor, la principal de estas máquinas. Así que vamos a enumerar algunas invenciones. La gran mayoría fueron hechas en Gran Bretaña, por lo que hemos señalado antes, ¿no? Las patentes, todo eso, ¿no? A ver, tenemos la lanzadera volante de John Cage. Fue la primera máquina de tejer, ¿ya? Para 1733. Profe, pero si acá dice 1733, ¿por qué nos señala que la revolución industrial recién empieza para 1760? ¿Por qué no para 1733? Es que no es suficiente el que tengamos una máquina para poder decir, ya estamos en plena revolución industrial. No es suficiente. Ya, todo esto del maquinismo tiene que avanzar. Esta máquina, por ejemplo, la lancera volante, requería que una persona, ¿ya? Como esta mujer, dé vueltas una rueda, sea con el brazo, con la pierna. Hay que utilizar la fuerza del ser humano o utilizar la fuerza de la corriente del río para hacer que la máquina se mueva. Pero esto no es tan moderno, porque las máquinas ya modernas utilizan motores, algo que la hace moverse sola prácticamente, ¿no? Nosotros solamente pues encendemos, colocamos no la energía o el combustible y esta funciona pues casi automáticamente, ¿no? Sin necesidad del hombre, ¿no?
Entonces, estas primeras máquinas todavía utilizaban al ser humano, ¿no? Para que lo muevan. Por eso, pues, no fue suficiente que aparezca simplemente la máquina de tejer. Además, recién aparece, tiene que difundirse esto, ¿no? La otra máquina que destacamos es la Spinning Jenny. La Spinning Jenny fue una máquina de hilar. Lo vemos en la imagen. ¿Ya? Ahí está. Acá dice hiladora Jenny. La hiladora Jenny no es esta mujer, ¿eh? Sino la máquina. ¿Ya? Su inventor, James Hargreaves, le puso ese nombre a su máquina. Jenny. ¿Ya? Jenny. Se dice en honor a su esposa, que se llamaba así, pues le llamó Jenny. ¿Ya? Y así se venderán, ¿no? ¿Ya? Necesito 10 yenis, 20 yenis para mi fábrica, serán conocidas de esa manera. Muy bien. Esta máquina de hilar ya fue importante. Ahora se podía hacer más rápidamente el hilo que antes. Esta máquina que generaba más hilo que las personas trabajando. Pero esta máquina seguía funcionando con una persona que la movía. Ahí vemos a una obrera que tiene que mover esta rueda para que esta hiladora pueda, ¿no?, funcionar, ¿no? Como una bicicleta, ¿no?, que tenemos que pedalearla. Ahora no, ¿no? Ahora te compras tu bicicleta eléctrica, te compras pues, algo que tenga un motor, ¿no? Y que la prendes y ya está, ¿no? ¿Ya? Quiero una de esas, ¿no? ¿Ya? Pues, por eso, ya, estas primeras máquinas no eran tan modernas, ¿no? Tenemos a eh, ya no sé cómo pronunciarlo, ¿ya? Pues este tercer invento fue también una hiladora, pero hidráulica. Es decir, que utilizaba la corriente del río, la fuerza del agua, para poder hacer que la máquina se mueva. Pero esto obligaba a que las fábricas se abrieran junto al río. Pero pues el río no está en todas partes, no hay río en todos lados. Era una limitación. Lo que se requería era de una máquina que haga funcionar a las otras máquinas. Un motor que haga que esta hiladora pues se mueva por sí sola, ¿no? ¿Ya? Y no que una persona o el río pues lo haga. Y así llegó pues la máquina más importante de la primera revolución industrial, la máquina de vapor. ¿Ya? La máquina de vapor. Ahí está. Muy bien. Esta máquina de vapor, la que se hizo famosa, la que estamos destacando, fue la de James Watt, este inventor de origen escocés. ¿Ya? Y mira en qué tiempo, 1768, o sea, los años 60 de ese siglo. Por eso consideramos que la primera revolución industrial empezó en los años 60 de este siglo XVIII, ya que en esos años fue que apareció la máquina de vapor de James Watt. ¿Ya? Y con esta máquina sí va a cambiarlo todo, y por eso ahora sí podemos hablar de maquinismo, de un verdadero maquinismo. A ver, hay un error cuando decimos, la máquina de vapor, lo inventó James Watt. No es correcto decir que James Watt inventó la máquina de vapor. Yo no he dicho eso, porque la máquina de vapor ya existía, ya mucho antes de Watt. Si nos preguntaran, tal vez, ¿quién inventó la máquina de vapor? Esta pregunta puede que no tenga respuesta, ya que hubieron prototipos desde antes, pero uno que funcionaba era el de Thomas Newcomen, que en 1712, mira, mucho antes de la de Watt, en 1712 ya muestra una máquina de vapor.
Entonces, si una pregunta ustedes se encuentra, ¿quién inventó la máquina de vapor? ¿Ya? Y encuentran James Watts, pues no la marquen, no la marquen. Primero fíjense si en las demás alternativas aparece Thomas Newcomen. Porque si han colocado a este hombre en las otras alternativas, tienes que marcar esta. Esta sería la respuesta. ¿Ya? Si un profe coloca esa pregunta, ¿quién inventó la máquina de vapor? Y te pone a ambos, a Watt y a Newcomen, pues ese profe lo que quiere es que marques Newcomen. Y si marcas Watt es porque pues te olvidaste, ¿no?, de este dato, ¿no? Ahora, si te preguntaran quién inventó la máquina de vapor y no aparece Thomas Newcomen, aparece James Watt, únicamente él, los demás pues no corresponden, ahí sí marca James Watt. Pero esa pregunta no está bien hecha. Es una pregunta a nivel, pues, esto es guerra, ¿no? No está bien hecha, ¿ya? Porque debería, pues, aparecer ante esa pregunta Newcomen, ¿ya? Pero puede pasar, ¿eh? Puede pasar. A veces las universidades, pues, no, pues, a veces han habido muchos errores, por ejemplo, en el examen de vía real. No he visto el último examen, pero años atrás han hecho preguntas, pues, eh, mal elaboradas, ¿no? Así, a la ligera. San Marcos, pues, a donde estamos apuntando, bueno, el ciclo así lo considera, o la uni, pues, hacen preguntas bien elaboradas y ahí, pues, no cometerían, asumo, no ese error. ¿Ya? Muy bien. Entonces, profe, ¿por qué razón James Watt es recordado en la historia con la máquina de vapor? Ah, es que no porque él haya inventado la primera, sino que él lo que hace es crear una máquina de vapor que funcione bien, que funcione mejor que la de Newcomen, que era una máquina de vapor que pues funcionaba mal. O sea, ya existía la máquina de vapor, pero no era eficiente. La máquina de vapor de Watt es la que sí funciona correctamente. Watt llegó a tener contacto con una máquina de vapor de Newcomen y se dio cuenta del error que tenía. ¿Ya? Acá está representada la máquina de vapor de James Watt. ¿Ya? Lo que hizo Watt fue agregarle un condensador, ¿ya?, al costado, que va a facilitar el aprovechamiento del vapor. Entonces, Watt mejora la máquina de vapor. ¿Ya? En vez de decir que él inventó la máquina de vapor, podemos decir que él la perfeccionó. ¿Ya? Eso sí estaría bien. Él la perfeccionó. Y ahora esta máquina de vapor funcionaba bien. Y por eso este invento ya se difunde, pero no el diseño de Newcomen, sino el diseño de Watt. ¿Ya? Por eso las diferentes máquinas de vapor eran las que habían diseñado pues James Watt. ¿Está bien? Muy bien. Fue el principal invento de la primera revolución industrial. ¿Ya? Y como preguntó la Universidad de San Marcos, esta máquina dio inicio a la mecanización del trabajo. A la mecanización del trabajo. Porque ahora sí existen máquinas lo suficientemente modernas para funcionar casi sin la intervención del hombre. Y de eso trata la mecanización del trabajo, cómo las máquinas empiezan a desplazar al ser humano en el trabajo. Si estas máquinas no tenían un motor, pues entonces el hombre seguiría moviendo la máquina, por lo tanto, el desplazamiento es menor, ¿no? Pero si ahora funciona prácticamente sola, ahí sí pues hay un desplazamiento mayor del trabajo humano por el mecánico. ¿Ya? Así que esta máquina de vapor se le va a acoplar a las máquinas de tejer, a las máquinas de hilar, a los barcos, a las locomotoras, para que funcionen, sin que alguien esté moviendo una rueda o sin esperar pues que el viento sople y mueva el barco, cosas así. El motor es la máquina de vapor. Ya fue el primer motor, digamos,
Claro, cuando escuchamos motor, pues nos suena a electricidad, ¿no? A petróleo, a gasolina, pero digamos que este primer motor funcionó pues de esta manera, ¿no? Acá lo tenemos, su diseño, ahí está. A ver, ¿qué vemos? A ver, tenemos acá una caldera con agua y hay fuego para convertir el agua en vapor. Para mantener este fuego necesitamos carbón, un carbón que genere pues una, ¿no? Una mayor intensidad de calor, pues se va a usar el carbón mineral. Muy bien, entonces este vapor se va a aprovechar, ¿ya? Para que mueva este pistón. Y de esa forma, pues se pueda mover, ¿no? Esta rueda, ¿ya? ¿Cuál es esta rueda? Pues la rueda que está acá, esta de acá. Entonces esta rueda ya no tiene que moverla esta mujer, ¿ya? Ahora lo mueve la máquina de vapor, ¿ya? O puede mover cosas mayores con el tiempo, ¿no? Como las ruedas, sí, pues las ruedas de los ferrocarriles, ¿ya? O de los barcos de vapor, ¿no? Muy bien, ahí está entonces el principal invento de este tiempo, del siglo XVIII. Ya será superado cuando aparezcan pues motores a gasolina, a petróleo, ¿no? A electricidad, ya con otras energías. Pero hasta antes de eso, durante unos 100 años, la máquina de vapor pues, fue el gran invento. Muy bien, y así agregamos otros telares, ¿ya? Muy bien. Acá también agregamos dos inventos que revolucionaron el transporte, ¿ya? No todo es producción, hay que transportar la mercancía para poder comercializarla o hay que transportar a la gente. Antes la gente no se animaba así nomás a viajar de un continente a otro porque los viajes tardaban meses, meses. Ahora todo esto se acorta gracias pues al barco de vapor o el barco a vapor. Aquí lo vemos, este es el Clermont. Así le bautizó Fulton a su barco a vapor, Clermont. Este barco recorrió por primera vez el río Hudson, como se dirá, en Estados Unidos. Acá hasta tiene una banderita de Estados Unidos, la han puesto en la imagen, para representar pues que este barco vapor, el primero, aparece en Estados Unidos, no en Inglaterra. En este caso es en Estados Unidos. ¿Ya? Fulton es norteamericano. Muy bien, entonces esto va a cortar los viajes por el océano. ¿Ya? Esto dejará atrás los barcos que usaban vela, que se movían con el viento, ¿no? Pues eso ya queda atrás. ¿Ya? Tiene una máquina de vapor, ¿no? Enorme, un gran caldero que puede mover pues, las ruedas que hacen que avance pues, este barco. Muy bien. Luego vemos la locomotora o ferrocarril a vapor. ¿Ya? ¿Qué fue primero, el ferrocarril o el barco vapor? Pues si vemos las fechas, primero fue el barco vapor, ¿ya? Luego el ferrocarril. Muy bien, en este caso vemos acá el diseño de George Stephenson, ¿ya? Le llamó a su locomotora el Rocket, ¿ya? El cohete, algo así, ¿no? El Rocket, ¿ya? Como el equipo Rocket que todos hemos visto en Pokémon. Pokémon, ¿no? Sí, sí. ¿Ya? Muy bien. En este caso, el Rocket lo vemos en Inglaterra, ¿ya? Muy bien. Hay una línea férrea, como verás, hay una línea de ferrocarril. La primera línea de ferrocarril, ¿dónde se construyó? En Inglaterra. Unió de Manchester a Liverpool. Manchester a Liverpool. Claro, en Manchester se producían las telas, había que llevarlo a Liverpool, que era el puerto, para de allí exportarlo. Así que como vemos, estas máquinas sirvieron para
facilitar el transporte de las mercancías y poder comercializarlos en el exterior. Porque Inglaterra no era, pues, el mercado suficiente, ¿no? Para lo que se producía, había que venderlo, pues, afuera también. Muy bien, el transporte, entonces, avanza con esto. Muy bien, ¿cuáles fueron las consecuencias de la primera revolución industrial? A ver, veamos. El capitalismo da un gran paso en su desarrollo, un enorme paso, ¿ya? Tanto así que hay quienes creen que el capitalismo recién surge a partir de la revolución industrial, pero nosotros consideramos que el capitalismo ya existía desde antes, porque desde antes ya habían burguesías, habían comercio, había trabajo asalariado, había capitales, ya desde antes, inclusive desde finales de la Edad Media, cuando se dio la revolución urbano-comercial que dio origen al capitalismo. Ese capitalismo que empezó a finales de la Edad Media y hasta este momento, ya principios del siglo XVIII, le podemos llamar capitalismo mercantil, ¿ya? Ese fue el primer capitalismo, o la primera fase del capitalismo, el capitalismo mercantil. Ahora, a partir de mediados del siglo XVIII, el capitalismo pasa a su segunda fase. ¿Cómo le llamamos? Capitalismo industrial. Industrial es porque el cambio del capitalismo es porque ahora contamos con la industria moderna, ¿ya? Y esto debido a que ahora tenemos máquinas, ¿ya? Entonces, con estas primeras máquinas, con esta primera industria moderna que aparece, pues empieza también el capitalismo industrial. ¿Está bien? Entonces, la consecuencia no es el surgimiento del capitalismo. El capitalismo ya existía. La consecuencia es el nacimiento del capitalismo industrial. Industrial, porque antes no existía la industria moderna. Ahora recién. Muy bien, esta es la segunda fase, ¿ya? La tercera fase del capitalismo le han llamado el imperialismo, ¿ya? Entonces, a ver, para recordar, a ver nuevamente, ¿cuáles fueron las tres fases del capitalismo? Pues el capitalismo mercantil, el capitalismo industrial y el capitalismo imperial. O también le llaman mercantilismo, industrialismo, imperialismo. ¿Ya? Entonces, con esto, con la primera revolución, estamos entrando a la segunda fase, el capitalismo industrial. ¿Ya? Y este capitalismo va a requerir, pues, de políticas económicas diferentes. ¿Ya? Pues recuerdan a Adam Smith, pues, políticas de libre mercado. En cambio, el capitalismo inicial, el capitalismo mercantil, era un capitalismo proteccionista, monopólico, donde el Estado controlaba la economía. En este segundo capitalismo se va a tender a liberalizar la economía. Un mercado libre con un Estado que intervenga mínimamente. Otra consecuencia es el surgimiento de la burguesía industrial. Nuevamente, ¿ya? La burguesía ya existía, ¿ya? Lo nuevo es la burguesía industrial, o sea, capitalistas, dueños de fábricas, ¿ya? Dueños de fábricas. Eso sí, no había antes, pues recién hay con la primera revolución, ¿ya? Burguesía industrial es lo que ha surgido. Ya había antes burguesía comercial, burguesía bancaria, burguesía manufacturera, pero recién ahora hay pues, ¿ya? Burguesía dueña pues de fábricas. Muy bien, ¿ya? Y con esto pues el capitalismo triunfa, ¿no? Triunfa frente a sistemas menos productivos como el feudalismo o el esclavismo, ¿no? Y la burguesía se consolida como clase social dominante.
con el gran enriquecimiento que van a tener gracias pues a la revolución industrial. Pero por otro lado, aparece también el proletariado, es decir, la clase obrera. ¿Ya? Ahí están los obreros. Pues ellos van a trabajar en las fábricas, van a ganar un salario, van a ser trabajadores libres, a diferencia de los siervos de la gleba en el sistema feudal, que no eran totalmente libres, ni qué decir de los esclavos. Entonces, en el avance de la historia, el trabajador era esclavo, ¿no? En la antigüedad. Era siervo, semilibre en la Edad Media. Y ahora que estamos pasando de la edad moderna a la edad contemporánea, el trabajador va a ser libre. Libre, pero va a ganar poco. Y de esa manera va a seguir siendo pues un trabajador pobre. ¿Por qué le llaman proletarios? Porque en Roma, en la antigua Roma, le decían así, proletario, aquel que lo único que tenía como suyo eran sus hijos. ¿Ya? Le decimos prole, pues a la familia que creamos, ¿no? ¿Ya? La prole, pues, ¿no? Nuestros hijos son nuestra prole. Así que como los pobres de Roma no tenían propiedades, lo único que tenían eran sus hijos, entonces le llamaron así, proletario. ¿Ya? Entonces, ahora a la clase obrera se le va a llamar también proletariado, debido pues a su falta de propiedad, a que tampoco tenían propiedades. Los que tenían las propiedades, pues eran los burgueses. Los que no tenían propiedades o tenían poca propiedad, eran pues los obreros. ¿Ya? Porque en esta nueva sociedad que está surgiendo, la sociedad industrial, ¿no? La sociedad capitalista industrial, pues lo que define la posición de la gente es la propiedad privada. Los que tienen gran propiedad privada están arriba. Los que tienen parcialmente están al medio. Los que no tienen están abajo. Muy bien, entonces tenemos a la clase obrera. ¿Ya? ¿Qué caracteriza a los obreros o proletarios? Que ellos venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Lo que tienen es, aparte de sus hijos, su fuerza de trabajo. ¿Ya? Esta fuerza, ¿no? Para poder trabajar. ¿Ya? Y como los capitalistas ponen la plata, ponen los capitales, pero no quieren ellos pues estar moviendo las máquinas, estar moviendo las cajas, pues contratan. Y así, pues vemos que el burgués pone los capitales y el obrero pues pone su fuerza de trabajo. Muy bien, entonces ha surgido una sociedad distinta a la que había en el pasado. Una sociedad que nos acompaña hasta el día de hoy, la sociedad industrial, con burguesía y obreros. ¿Mm? ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir siendo obreros? ¿Vamos a ser burgueses? ¿Qué vamos a hacer dentro de la sociedad? Pequeña burguesía, gran burguesía, obreros de extrema pobreza, obreros, bueno, que no están en extrema pobreza, pero seguimos siendo obreros, pues, ¿dónde vamos a estar? ¿No? Eh, muy bien. A ver, sigamos. Ahora, el trabajo asalariado va a permitir la explotación, porque no todos van a ganar bien. Hay quienes van a ganar justo, ¿ya? Yo no me quejo, por ejemplo, lo que me da, pues, el colegio, ¿no? Yo agradecido con el colegio, eh, pero, pues, cuando yo empecé a trabajar, recuerdo, en otras cosas, pues, cuando ni siquiera había ido a la universidad a trabajar, creo que a la edad de ustedes, pues, lo que ganaba era muy, muy poquito y trabajaba, pues, desde las 8 de la mañana hasta las 3 4 de la tarde, creo, y ganaba pues muy, muy poquito, ¿ya? Solo para pues poder comprarme ropa, algo así, ¿no? Tantas horas trabajaba, ¿no? Y ganaba tan poco, pero pues como era menor de edad, inclusive no importa, pues total, ¿no? Me ponía a escuchar música y mis audífonos.
Bien, pero ya si eres adulto y pasas por lo mismo, trabajas muchas horas y ganas poquito, pues ahí sí te sientes explotado. Sientes que tu trabajo pues no es bien compensado y que tú estás enriqueciendo a otros, ¿no? ¿Ya? Y esos otros no te están devolviendo pues lo que vale tu tiempo, ¿no? Porque es tu vida, ¿no? La que estás perdiéndola pues trabajando para otro, ¿no? Si es que no recibes ningún beneficio o un beneficio muy, muy pequeño, ¿no? Y así se da pues la explotación con el trabajo asalariado, ¿ya? Y en este siglo XVIII, XIX, la explotación va a ser pues mayor, mayor porque los salarios eran demasiado bajos y las jornadas de trabajo eran demasiado largas. Se trabajaba 14 horas, 15 horas, 16 horas en un día y el salario pues era, no compensaba, ¿no? Y ahí que hablemos de explotación. Para evitar la explotación, pues algunos vieron hacer reformas, implantar leyes laborales que limiten la cantidad de horas hasta un máximo de, pues en la actualidad, 8 horas. O que no le puedan pagar menos de una cantidad, un salario mínimo. Pero de todas maneras, ¿no? Si trabajas 8 horas por salario mínimo, pues ya no alcanza, no compensa, ¿no? Pero en el pasado era peor, pues, porque ni siquiera había un salario mínimo ni había una jornada de 8 horas. Trabajabas, pues, menos del mínimo y por trabajar 15 horas al día. Así que la explotación era mayor cuando empezó esto. Y si el varón era explotado, la mujer era más explotada. Haciendo lo mismo, en el mismo tiempo, le pagaban menos. ¿Y por qué me pagan menos? Que eres mujer. Pero esa es una explicación irracional, ¿no? Es el machismo. Eh, pues el machismo era muy fuerte, pues, en el pasado. Ahora todavía existe, pero estamos ahí alejándolo. O podían contratar niños, ya que se le podía pagar menos a los niños y a veces solo necesitaban niños porque los trabajos así lo requerían, como para meter en los socavones, en estos huecos pues de la minería, un adulto no entra, un niño sí. Pues ahí están empujando pues estos vagones, estos niños. En ese tiempo no era como ahora que un niño tiene que estudiar obligatoriamente. Sabrán que la educación básica es obligatoria. Inicial, primaria y secundaria es hoy obligatoria. Si no lo fuera, tal vez varios de ustedes no estarían aquí, porque no es obligatorio. La universidad no es obligatoria, ¿no? De todas maneras esperamos que todos estén en la universidad. Pues acá no era obligatorio ni la secundaria, ni la primaria, no había educación inicial, pues así que los padres en la necesidad podían meter a sus hijos a trabajar para, pues, una entrada más, ¿no? Ganaban poquito, sumado por todas las entradas ya podían vivir mejor, pero esto puede ser explotación de los niños. Y un niño que empieza a trabajar, pues imagínate, a los 9 años, 10 años, ¿no? 8 años, pues su cuerpo va a terminar pues envejeciendo más prontamente. Así que a los 25, a los 23, pues ya era un anciano, ¿no? Acabado, ¿no? Por el trabajo duro desde pequeño, ¿no? Y eso no queremos pues para ahora, ¿no? Bien, otra consecuencia, ya terminamos ya, ¿no? A ver, en la medida que las fábricas aumentan, los talleres artesanales van desapareciendo, porque los talleres no podían competir con las fábricas, no podían. ¿Ya? El artesano, pues era hábil, ¿no? Con sus manos creaba, ¿no? Tejidos, calzado, etcétera, pero la fábrica lo hacía más rápido, ¿ya? Productos igualitos, es cierto, ¿no? Pero lo hacía rápido y a la hora de colocarlos en el mercado, pues los colocaba a un menor precio. Y así la gente compraba lo que producía la fábrica y ya no pues lo que producía el artesano, ¿no?
Así que muchos artesanos tuvieron que dejar pues sus talleres y al quedar arruinados, buscaron trabajo en la fábrica. Yo sé hacer esto, tejido, todo, ¿no? Yo sé hacer con mis manos, ¿ya? Dame una herramienta y yo lo hago, pero es que en la fábrica no se hace así. De nada le sirve toda su experiencia el artesano, ahora en la fábrica es un obrero más, ¿ya? Moviendo esto, haciendo aquello, pues por eso hubieron artesanos, ahora convertidos en obreros, que le echaron la culpa a las máquinas. Por estas máquinas es que tuve que cerrar mi taller. ¿Y qué hicieron muchos de ellos? Destruían máquinas. ¿Cómo se llamó este movimiento de destrucción de máquinas? Porque les quitaron el trabajo a los artesanos o porque podían generar despidos en las fábricas porque las mejores máquinas generaban que se requieran menos trabajadores. Pues se le llamó el movimiento ludita o el ludismo. ¿Ya? Movimiento entonces que, eh, ¿ya? Que buscó esto, ¿no? La destrucción de las máquinas. ¿Ya? El movimiento ludita. ¿Ya? Fue una reacción violenta de los obreros contra las máquinas. Así es, ¿ya? Así es. El día que aparezcan pues robots que reemplacen a los profesores humanos, pues los profesores vamos a ir también a destruir a los robots, ¿no? Vamos a ir con nuestras hachas también a destruirlos porque no queremos quedarnos sin trabajo, ¿no? Imagínate cuando lleguen los autos inteligentes y ya no se requieran taxistas, ¿no? Pues que harán pues los humanos, ¿no? Porque cuántos trabajan pues siendo taxi, ¿no? En pandemia más todavía, ¿no? Aparecieron, pues hoy existe el neoludismo. El neoludismo es aquel movimiento que existe actualmente que rechaza no a estas máquinas, sino a aquellas que tienen inteligencia artificial, a esas máquinas que pues ya son completamente automáticas, son inteligentes y que no requieren pues al ser humano, ¿no? Como los taxis pues que ya no tienen piloto, ¿no? Pues bien, el problema es la máquina, o sea, hay que destruir la máquina, hay que volver pues a tiempos en que no había máquina, no, pues esa no es la idea, ¿no? Pues tenemos que generar otros espacios donde el ser humano pueda desenvolverse. Y como avanza tan rápido la ciencia y la tecnología, pues hay que pensar qué vamos a estudiar, ¿no? No vaya a ser que nuestra carrera desaparezca de acá por 20 años, ¿no? 30 años, cuando ya la inteligencia artificial pues haya ocupado, haya hecho que la máquina reemplace al humano. Um, Muy bien, otro movimiento se llamó el cartismo. ¿Ya? El cartismo fue un movimiento que buscó el voto universal masculino. Que si los obreros son parte, ¿no?, de la vida económica, con su trabajo están aportando, no es posible que al Parlamento solo se pueda votar o elegir pues gente de la clase media o alta. Los obreros exigen voto universal, ya que cualquier varón, sin importar sus ingresos, ¿no?, su propiedad, pueda votar. Y así elaboraron una carta firmada por muchos obreros para exigir el voto universal y otras cosas más. Por eso acá en esta caricatura, pues, este obrero enorme está llevando esta carta a un parlamentario, ¿no?, al parlamento, exigiendo, pues, voto universal. Muy bien, aparecen los primeros sindicatos. En Inglaterra se les llama de esta forma, ya ustedes los pronuncian en inglés, ya los primeros sindicatos aparecen en Inglaterra, aparecen las primeras ideologías obreras, que vamos a estudiar después, el anarquismo, que plantea la eliminación del Estado, y el socialismo, que plantea reemplazar la propiedad privada por la propiedad social o estatal. Son ideologías
pues, digamos, radicales, porque buscaban una transformación radical de la sociedad. Imagínate que no haya Estado o que no haya propiedad privada, ¿no? ¿Ya? Pero esto surge frente, pues, a la situación de explotación que gran parte del sector obrero padecía. Hablaremos, pues, más sobre el anarquismo y el socialismo después. La población que venía aumentando, ahora aumenta más, ¿ya? Si la revolución agrícola generó un aumento demográfico, pues sumado a la revolución industrial, genera un mayor aumento demográfico. Porque ahora no solo costaban menos los alimentos, ahora costaba menos también la ropa y otros productos que la industria está generando, ¿ya? Entonces, pues la gente podía acceder, ¿no? A estas cosas que antes accedía, pero de manera más limitada. El problema es que habrán siempre cosas más caras, cosas exclusivas, ¿no? Que los de arriba, pues, solo podrán adquirir, y esto, pues, hará sentir todavía a la gente, pues, pobre, ¿no? Pobre en comparación, pues, al que está arriba. Y las ciudades que tienen industria crecen, las ciudades que crecen, ¿no? Sus poblaciones ya no tendrán, pues, 50.000 habitantes, sino 100.000, 200.000, medio millón de habitantes, y así poco a poco. Actualmente las grandes ciudades, pues, tienen millones de habitantes, como Lima, que tiene por ahí los 10 millones de habitantes, ¿no? Una ciudad nada más, ¿no? Listo, muchachos, entonces vamos a quedarnos aquí, ¿ya? Ya hablaremos de la segunda revolución en otro momento. Bien, entonces sería todo.